vamos a ver hoy, obviamente, que es líquido cefalorraquídeo, lo que vamos a tratar en esta semana. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta semana en el laboratorio y qué es lo que vamos a abordar en el laboratorio? Vamos a hacer un examen de un líquido cefalorraquídeo desde el físico, el químico, citológico y la confección del informe, ¿sí? Así como bien ustedes han visto la semana pasada, el físico desde el aspecto, el color, si es que hay sangre, la presencia de coágulo. Dentro de lo que sería el examen químico, vamos a ver la determinación de glucosa, las proteínas, el RH y el citológico, ¿sí? Vamos a usar la cámara de Newman para hacer recuento celular y finalmente vamos a confeccionar el informe, ¿sí? La profesora Mariela dijo algo que es importante, que es real. En el laboratorio nosotros tenemos una participación muy importante en este tipo de líquidos biológicos, ¿sí? Porque una alteración no solamente cuantitativa a nivel celular, sino también del tipo de célula o algún metabolito que se encuentre fuera de sus parámetros de referencia, nos va a dar cuenta de que algo está sucediendo a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades podemos detectar desde el laboratorio? Bueno, la profe les ha contado todas las enfermedades que podemos detectar. Ahí yo puse unas cuantas, pero la profe ya les explicó muy bien. Pero acá solamente recalcar qué importancia tenemos nosotros desde el laboratorio para ayudar al médico en su diagnóstico, ¿sí? La toma de muestras también la habló la profe. Por lo general es una función lumbar entre la tercera y la cuarta vértebra, pero también se puede realizar función ventricular o mediante catéteres y derivaciones. Obviamente que esto es realizado por el médico tratante, ¿sí? O sea que va a ser una muestra que remite al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que nosotros sepamos que ese examen que nosotros tenemos que realizar en el laboratorio es un examen urgente y que debe llegar rápidamente al laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la degradación celular comienza a la hora después de la recolección. Entonces son cosas importantes a tener en cuenta. No van a ser líquidos que van a llegar a un laboratorio de rutina, ¿sí? Van a llegar a laboratorios de guardia, de emergencia, ¿sí? Y es prioridad. ¿Sí lo dijo la profe Mariela? Es prioridad, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como hemos dicho recién, si el médico tratante es el que tiene que tomar la muestra, nosotros nos tenemos que asegurar en qué condiciones está la muestra, ¿sí? Si se ha tomado en condiciones de esterilidad, que es lo que debe ser realmente, se toma en condiciones de mismo parámetro. Nos tenemos que asegurar que esa muestra haya sido tomada en condiciones de esterilidad, ¿sí? En qué momento se toma la muestra, a qué hora, ¿sí? Tenemos que procurar que no quede en la mesada la muestra estacionada en la heladera, sino que procesarla en forma urgente, prioritariamente, ¿sí? La sospecha clínica también es importante y generalmente llega con el pedido, la sospecha diagnóstica, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el laboratorio? Lo ideal siempre es recibir 3 tubos, que el médico pueda tomar un tubo estéril para el estudio microbiológico y otra muestra sin anticoagulante para el físico y el químico y otra con esta para el recuento celular, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Muchas veces llega un solo frasco. O sea, ahí nosotros estamos en la disyuntiva y decimos, ¿qué hacemos? Llegó uno solo. Lo que tenemos que hacer es priorizar el criterio. Y esta etapa es muy importante para nosotros del laboratorio, porque tenemos que saber cómo vamos a proceder, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que si es una única muestra, que microbiología haya tenido su participación primero, ¿sí? El laboratorio de microbiología es el primero que debe tocar ese frasco, porque si nosotros abrimos ese frasco, corremos riesgo de ¿qué? De contaminar, entonces no podemos alicuotar los líquidos de función, y este líquido menos, ¿sí? Llega a microbiología primero y después vuelve a nosotros, ¿sí? Cuando procesemos, es verdad que son muestras únicas y muchas veces es escasa la cantidad de la muestra, pero no podemos darnos el lujo de rechazarlo. Tenemos que hacer un esfuerzo siempre, ¿sí? ¿Cuál va a ser el orden? Primero microbiología y después asegurarnos del recuento celular, ¿sí? Total y diferencial. Ese es el camino, digamos, prioritario. Después ya, con tranquilidad, nosotros centrifugamos y podemos realizar el físico, todo lo que es química, ¿sí? En forma manual nosotros podemos trabajar tranquilamente con escasa cantidad de muestras, o sea que tenemos que ser responsables
de saber que nosotros podemos accionar desde el laboratorio con tranquilidad, porque con 10 microlitros hacemos una glucosa, 20 microlitros para una proteína, 10 microlitros LDH, todo eso en forma manual, por supuesto, ¿sí? O sea que tranquilamente con 50 microlitros, 100 microlitros se puede trabajar en el laboratorio. Pero es importante que nosotros podamos ser criteriosos a la hora de qué elegimos primero para procesar y qué después, ¿sí? Siempre en comunicación con el médico, como preguntó la profe Caro, ¿cuál es la sospecha? Porque si está sospechando una tuberculosis, voy a tener recaudo, ¿sí? Este es el procedimiento cuando... ¿Cómo? De la misma manera que... De la misma manera que el líquido ceroso. Algo que es importante, que por ahí algunos de ustedes me han escrito en el interrogatorio, la importancia de homogeneizar, ¿no? Antes, para poder hacer el procedimiento, ¿sí? Homogeneizamos y sí podemos tomar alícuotas, ¿sí? Ya pasó por microbiología, hacemos un recuento celular total en cámara, ¿sí? Y luego hacemos un examen físico pre-centrifugación, vamos a ver el aspecto, si es que tiene coágulo o no, ¿sí? Presencia de coágulo o de sangre, y después se centrifuga y se realiza todo lo que es la química desde el sobre en adelante y el análisis también, que esto es importante, ya vamos a ver más adelante, el examen físico, lo que sería el color post-centrifugación, porque como decía la propia Mariela, es muy simple darse cuenta si es que proviene de una punción traumática o realmente de una hemorragia en la meninge, digamos, ¿sí? Después podemos hacer también, bueno, todas estas determinaciones que dijimos recién, y del precipitado, el recuento diferencial, donde acá sí podemos colorear o podemos usar líquido de Tour, eso vamos a hacer en el laboratorio. ¿Se acuerdan para qué servía? Exacto, realza los núcleos y lisa los rojos, que muchas veces son un dolor de cabeza. Entonces, está bueno porque nosotros acá ya hacemos el recuento diferencial y formamos el predominio, ¿sí? Bueno, acá solamente es como vamos a abordar ahora todo lo que sigue. 3 pilares fundamentales dentro de lo que es el laboratorio de líquido cefalorraquídeo: el físico, el químico y el citológico, cada uno con su importancia particular, ¿no? En el examen físico, ¿qué es importante? ¿Saben que el líquido cefalorraquídeo normal, por lo general, claro, transparente, de aspecto similar al agua, ¿sí? Se puede poner un tubito con agua destilada y compararlo, pero hay algunas situaciones patológicas en las cuales se puede ver turbidez, ¿sí? Ya lo dijo la profe, la celularidad está directamente relacionada con la turbidez. Fíjense, los leucocitos, los hematíes, ¿sí? Y esto que puse acá abajo también es importante porque un líquido claro puede ser patológico también, ¿sí? Pero el líquido turbio siempre es patológico, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Llega el momento de ver el color, ¿sí? Acá sí vamos a ver post-centrifugación del color. Lo normal es que sea incoloro, y cuando hablamos de un color rojizo, hablamos de la presencia de hemorragia subaraminoidea. Ahora la que sigue les explico mejor. Cuando hablamos de xantocromía, que es un término específico para el líquido cefalorraquídeo, hablamos de la presencia de ¿qué? De proteínas, o de hemoglobina, o de metabolitos consecuentes de la metabolización de la hemoglobina, como la bilirrubina. Magui, Sí. Cuando decimos post-centrifugación en el color, cuando son líquidos incoloros, el color se lo informa en el momento del examen físico. Se tiene más en cuenta la post-centrifugación y el informe del color en los líquidos generalmente sanguinolentos, que pueden estar enmascarando esa presencia de sangre o de hematíe, el color del líquido, ¿sí? Hay veces que uno recibe xantocrómico y se centrifuga y sigue siendo sangre. Generalmente se utiliza más para el líquido sanguinolento, para observar bien el color, como explica Maggie, del color real del líquido. Para descartar que una punción traumática y que enmascare tal vez una hemorragia aracnoidea. Exacto. Y esto también que es importante, la presencia no de coágulos, ¿sí? Porque como bien le explicó la profesora, no es común que haya fibrinógeno en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, si ustedes reciben un líquido en el laboratorio que tiene un coágulo, ¿ustedes qué creen que tendrá ese coágulo? ¿Qué tiene adentro? Bien, ¿y qué más? ¿Qué puede tener?
células. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es importante? ¿Vamos a poder hacer un recuento celular total? No, pero el diferencial sí lo podemos hacer porque puede brindar información, ¿sí? Podemos informar predominio, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero es importante que tratemos de hacerlo porque va a ayudar, ¿sí? ¿Y qué es el fibrinógeno? ¿Qué es el fibrinógeno? Te pregunta la profesora. ¿Qué es? Yo creo que yo pensaba que iban a contestar todo al mismo tiempo. ¿Qué es el fibrinógeno? Una proteína fuerte. Decís fuerte algo. No te escucho Es desde una acá. proteína. Ah, sí, es una proteína. Y además es una proteína que, además de un reactante en fase aguda, que es ¿Qué participa? el sustrato más importante de la trombina, el último eslabón de la cadena del mecanismo de coagulación. Si nosotros tenemos coágulos, seguramente tenemos fibrina. Y si tenemos fibrina, no hay otra cosa que el sustrato haya sido fibrinógeno. ¿Está? Y si tenemos fibrinógeno dentro del líquido, significa que hubo ¿qué? Sí, ya sea. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Entonces de manera traumática o ya sea de manera hemorrágica. Exacto, eso es lo que tenemos que ver entonces en el laboratorio. Si es que si ese fibrinógeno pasó por una función traumática o por una meningitis purulenta, porque sabemos que en hemorragia subaracnoidea no está. ¿Sí? Entonces, como bien dijo la profesora, si tenemos un líquido cefalorraquídeo que sea sanguinolento, lo tenemos que diferenciar si es que ha sido consecuencia de una función traumática o de una hemorragia real subaracnoidea. Una forma rápida de hacerlo es viendo la distribución de la sangre, porque el médico cuando toma la muestra, si es que lo hace en 3 tubos, ¿qué esperamos? Que el primer tubo, si es que ha sido una función traumática, sea mucho más rojizo. ¿Por qué? Porque la injuria que ocurre cuando el médico punza va a ir cerrando, ¿no es cierto? Porque actúan los mecanismos de qué. Ajá. Entonces el segundo tubo quizás esté más clarito y quizás el tercero ya no, ¿sí? Entonces si el médico tiene ese recaudo, nos podemos llegar a dar cuenta, ¿verdad? Después otra es por la centrifugación, ¿sí? Una explotación. A veces traen los 3 tubos Ah, ¿sí? al laboratorio y el médico te dice ¿cuál elegís vos? ¿Qué eligen ¿Qué ustedes? eligen? A veces traen los 3, o sea, el rojizo, intermedio y el ¿qué elegirían ustedes de los 3? ¿Cuál? ¿Ah? ¿El último? A ver, levanta la mano quien elige el último y por qué. ¿Por qué, Alicia? ¿Por qué elegís el último? Porque había menor interferencia. Bien, vas a tener que evitar este paso justamente. Ya sabemos que es función traumática, o sea que elegimos el tubo más incoloro, más transparente para poder procesar. Pero la bacteriología más fecha de los En bacteriología sí, también bacteriología que Los de bacteriología no son, la bacteriología no son ¿Cómo le tontos. van a dar microbiología primero para que Primero sea elegí microbiología, quizás seamos el segundo lugar. Pero lo que pasa, Bueno, pero a veces el mismo laboratorio hace los exámenes microbiológicos o químicos. bueno, otra manera es por centrifugación, porque si son hematíes, digamos, intactos, van a precipitar al fondo del tubo, entonces también va a ser fácil de diferenciarlo, en comparación que si es que es una hemorragia real subaracnoidea, porque se van a centrifugar, van a seguir teniendo cierto color, ¿sí? Ya sea rosado o ya sea, claro, depende del momento, digamos, de esa hemoglobina que tiene, ya sea que está metabolizada como bilirrubina, entonces lo van a ver santocrómico o rosado. Y después la prueba de la coagulación, ¿sí? Lo dejan en el baño 37 y si se forma el coágulo es porque tiene fibrinógeno. Entonces, si tiene fibrinógeno, ha sido ¿qué? Una función. ¿Sí? Entonces, son métodos fáciles. Vieron que era verdad lo que decía la próxima vez. Bueno, lo que es el examen químico, importante, vamos a hacer la determinación de glucosa. Hablamos de glucorraquia, cuando hablamos de glucosa en líquido, sí, profesora. Acá, cuando ella hablaba cuando la profesora les decía lo de los métodos manuales, siempre tienen que tener en cuenta el espectrofotómetro que esté en el laboratorio, que la lámpara esté funcionando, que esté encendido durante un tiempo y esté estable y que tengan cubetas en condiciones adecuadas. Si una de esas características no se cumple, no pueden hacer método manual.
Exacto. Como toda determinación del laboratorio, todas las etapas son importantes. Y esta etapa, en la etapa analítica, es muy importante que ustedes sepan cómo van a medir. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen en el laboratorio, como dice la profesora, las cubetas sucias, estamos complicados, ¿sí? Si no leen en el espectro, de acuerdo a la metodología que nosotros necesitamos, tenemos que saber que vamos a tener el espectro en condiciones, prendido antes, ¿sí? Bueno, ahí justo lo que yo les quería decir, que la profesora también le dijo, es normal que haya glucosa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué proporción? Porque es un microfiltrado del plasma, ¿verdad? Entonces, va a provenir esa glucosa de diferentes mecanismos, ya sea por transporte activo, por difusión, por gradiente de concentración. ¿Cómo vamos a determinar la glucosa? Igual que la semana pasada y lo que ustedes conocen, que es el método de Trinder. Y es importante esto también, perdón, no lo dije antes, y es re importante que también se tome una muestra de sangre del paciente en paralelo, ¿sí? En realidad en este caso 30 minutos antes es lo ideal, o sea que tomamos una muestra sanguínea, ¿para qué? Para ver qué correlación tiene lo que estamos detectando en el líquido con respecto a lo que ocurre sistémicamente. En este caso la glucosa es importante también, ¿sí? La proteinorraquia, sabemos que hay un valor de referencia, un valor normal, que va a ser de 20 a 45 miligramos de cilitro. La profesora bien les hizo la comparación con respecto a la orina. Fíjense esas unidades, entonces no podemos utilizar la metodología que hemos usado en el práctico pasado. ¿Por qué? Porque la cantidad de proteína que podemos detectar en el líquido va a ser mucho menor. Entonces necesitamos un kit comercial o también puede ser por medio del método turbidimétrico que también vienen en el laboratorio de orina, que va a permitir detectar concentraciones en el orden de los miligramos de cilitro. En este caso, en el laboratorio vamos a usar este kit comercial de Viral, que es el ProTIU LCR, cuyo fundamento está acá escrito: las proteínas reaccionan con el procopirogalomolitato y da un complejo colorido que se va a medir a 600 nanómetros. ¿Sí? Y tiene una razón de ser también con respecto al volumen de la muestra, porque si ustedes se recuerdan, el sulfosalicílico, el folimidene, usa 1,5 mililitros de muestra, y acá sería hasta casi toda la muestra del líquido céfalo. Entonces, ahí volvemos a priorizar con criterio qué es lo que vamos a hacer, de qué manera vamos a proceder, ¿sí? La albúmina, bueno, también se puede determinar en el laboratorio por método inmunoturbidimétrico, es el mismo método que hemos visto la semana pasada, ¿sí? Trabajamos. Acá tenemos los valores referenciales de la albúmina. ¿Cómo? También es el mismo método que hacemos en orina. Saque de concentración menor. Sería, perdón, sí, tenés razón. Bueno, dicho esto, todo lo que sería lo químico, ¿alguna duda con respecto a todo lo que es el examen químico? ¿No? Bueno. Llegamos al citológico, ¿sí? Ahí tenemos que recordar nuestra amiga, la cámara de Neubauer. Aquí es donde vamos a realizar el recuento celular, ¿sí? La cámara de Neubauer, ¿alguien se acuerda cómo era? Sí. Es un portaobjeto mucho más grueso que lo normal, que tiene 3 prismas grabados, ¿sí? Los 2 prismas laterales están un poquito sobrelevados con respecto al central, por una razón, justamente porque ahí se va a bajar la muestra que nosotros vamos a poner. El prisma central está separado por un surco, y en ambos surcos tenemos esto que vemos acá, que son los retículos en sí, ¿sí? ¿Dónde se hace el recuento? En los cuadrantes laterales, ¿sí? En los cuadros, ¿sí? El valor de referencia, bueno, ahí tenemos en el adulto de 0 a 5 células por microlitro y en los niños de 0 a 30 células por microlitro, y es importante en el recuento diferencial informe del predominio. ¿Sí, profesora? que en realidad el concepto del instrumento uno puede contar en todo el retículo. Sí, después vemos los ejemplos, porque es verdad lo que dice la profesora. Esto es una condición que tengamos una celularidad medianamente normal y accesible, pero si tenemos mucha cantidad de células, eso va a cambiar y lo vamos a ver con un ejemplo, y si tenemos pocas células también. No solamente esto, sino también la dilución que quizás necesitemos hacer, ¿sí? Lo vamos a ver con dos ejemplos más adelante, entonces es importante. Gracias, Vero, porque es verdad, está bueno destacarlo. Por lo general se hacen los laterales, pero hay condiciones particulares en las cuales vamos a usar todo el retículo. Y que es fundamental. Sobre todo en qué caso particular van a utilizar todo el retículo. Cuando les dé el ejemplo que sigue, que es Claro. Lo más importante es entenderlo al instrumento y conocer las dimensiones y saber que
¿Qué permite? Porque hoy lo usamos en líquido céfalo, lo hemos usado en plaqueta, lo hemos usado en sangre periférica, permite contar células en un volumen determinado. Entonces, es más, el cuento de Alice, que hoy ya no se hace, se hacía en cámara de coágulo. La cámara de Yuauer es un instrumento que es muy útil. Y Por que eso se hoy- informa el número exacto de células, no se informa rango, de 20 a 30, No. Se informa el número total exacto de células. ¿Sí? Bueno. Gracias, Maggie, perdón. Acá están los No, spoileo. La dejamos un poquito, pero no importa. Fíjense, esta es una situación en la cual tenemos una cantidad abundante de células, ¿sí? Entonces ahí sí vamos a usar que los 4 cuadrantes, se saca un promedio y se multiplica por 10, que es la profundidad de la cámara. En este caso va a ser importante usar líquido de Turk, sí, claro que sí, siempre es importante, pero acá sobre todo, ¿por qué? Porque va a permitir el análisis de esos hematíes que pueden interferir en el conteo, ¿sí? Entonces, les di un ejemplito acá, se suma cada una de las células, se saca un promedio, y es importante saber si hemos hecho una dilución previa, tener en cuenta esa dilución para al final multiplicar por la inversa de la dilución, ¿sí? Esto ya me parece que ustedes ya lo tienen resabido. Es importante decir de que si nosotros hemos hecho un promedio, en 0,1 milímetros cúbicos tenemos la cantidad promediada de células, y como lo tenemos referir por microlitro, decimos en 1 milímetro cúbico X. ¿Se entiende? ¿De dónde surge el 0,1? ¿Dónde surge el 0,1? ¿Saben? Exacto. 1. A ver, ¿quién dice? Acá. ¿Quién explica? ¿Cómo son las medidas del campo? O del cuadrado. ¿Has dicho bien recién? El volumen de la cámara sale Tenemos como uno. ¿Cómo? El volumen de la cámara, eso sería 0,1 de la No, cámara no, o del del cuadrado. Nosotros tenemos 9 cuadrados, Ujú. ¿sí? Cada cuadrado tiene una medida de 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces, toda la cámara va a tener 9 milímetros cuadrados. Porque tiene un alto de 0,1. De Y además, 0,1. y además se considera la Para la profundidad profundidad. que tiene lo que acaba de explicar Maggie, que es el zoom, El sur. que es 0,1. Entonces, si nosotros multiplicamos 1 por 1 por 0,1, obtenemos 0,1 ¿qué? Milímetros cúbicos. Tiene un cuadrado. Porque 1 milímetro por 1 milímetro, 1 milímetro cuadrado. Y después, Entonces, y los 9, la cámara en total, ¿cuánto va a tener? El volumen total de la cámara. 0,9 milímetros cúbicos. Que equivale a cuántos microlitros. ¿a cuántos microlitros equivale? 0,1 milímetro cúbico. 0,9, perdón. Un milímetro cúbico, ¿a qué es igual? Aunque, con seguridad, chicos, ¿sí? Por eso lo vemos acá también, en este ejemplo. Fíjense cómo acá la situación cambia cuando tenemos pocas células, porque como el líquido cefalorraquídeo de entrada tiene una celularidad baja, entonces un poquito que aumente, o sea, un valor muy cercano, ya si estamos hablando, y también es importante el tipo de célula, me dice la profesora, pero si ya tenemos 50 células, si ya tenemos 10 polimorfonucleares, 20, ya nos está haciendo alarmar de alguna situación que puede estar pasando en ese paciente, ¿sí? Entonces, cuando tengamos pocas células, ¿qué va a ser importante? Usar todos los cuadrantes, que es lo que decía la profe Vero. Todos, ¿por qué? Porque yo me quiero asegurar de saber exactamente cuántas células estoy contando, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a utilizar los 9 cuadrantes, fíjense, no importa que decimos el 0,9 milímetros cúbicos, que sería toda la cámara entera, hay tantas cantidades de células, las que cuenten ustedes. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 1 milímetro cúbico X, ¿para qué? Para referir a microlitro, que es una equivalencia, porque así se informa. ¿Alguna duda con respecto a esto? Y en la anterior, Y en esta, ahí cuando dice multiplicar por 10, el 10, ¿de dónde viene? De la regla del 3. 1 dividido en 0,1 es 10. Entonces es como que hacemos un factor de nuevo. de esta manera ustedes lo pueden deducir. Sí, yo sé que existe una fórmula para el recuento de la cámara de Yuauer que se reemplaza directamente, y está el factor de la dilución también, que es importante, que a veces va a ser 1 al medio y a veces no va a ser tanto, va a ser 1 al 20, dependiendo de la celularidad. Ustedes van a enfocar muchas veces la cámara y van a ver un montón de células y van a decir, bueno, lo diluyo o al medio, o lo diluyo 20 veces,
y se van fijando. Lo que es importante es que no se olviden de multiplicar por la dilución. ¿Sí? Hagan la práctica de este tipo de ejercicios porque lo vamos a hacer en el laboratorio para que puedan hacer bien los cálculos, para que puedan saber cómo interpretar. Pon el otro ejemplo para que lo calculen acá. Ese que era sencillito. A ver, calculen. Es lógico que si yo he contado en toda la cámara, no he diluido, ¿no? Vamos a iniciar por la duda. ¿Cuántas células hay en toda ¿Cuántas la células por cámara? microlitro? ¿8 células por microlitro? Pero basta decirle que el número siempre es entero, ¿no? Sí. No es 0,7,7. No es 7,77 como daba el caso. Ponen 7,2 células por Sí. microlitro. No estamos. Bastito célula ahí. ¿En qué van a diluir? Si diluyen acá. ¿Que tienen que diluir la muestra inicialmente con qué? Fuerte. La solución que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesita bien. Para que no lise la célula, para que no la modifique, porque la necesitamos intacta, ¿verdad? Si le ponemos agua destilada, para cambiarla. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta que Sí. no voy a perder? Ahí usted dice que nosotros tenemos que ver la cantidad de células en la cámara para saber si le aumentamos la dilución, hacemos Sí. otra dilución, y si tenía pocas células no hacíamos dilución. Sí. Entonces primero tenemos que, si nos contamos con un contador, primero tenemos que cargar algo, ver, y recién ahí algo. Sí, sí. Así En es. general se cargan Te los vas a dar dos cuenta. efectos. También muchas veces vas a recibir un líquido que está purulento, ya sabes de entrada Claro. que lo vas a tener que diluir. ¿Sí? Y por eso es tan importante la observación Exacto. macroscópica para ver el aspecto, porque de alguna manera ya los va a posicionar en En cuál qué- va la. para- Exactamente. Sí. ¿Cuál es la acción? Bueno, ¿estamos? Esto lo van a hacer. en Acá está el café. ejemplito. Esto es el 10 por, así van a recibir quizás ustedes en el laboratorio un líquido purulento, cuando lo enfoquen, en 10 por van a ver algo así, fíjense ese matíe, acá miren cómo se ve. Mira. Eso es a modo de ejemplo nada más para que vean una foto como se vería en la cámara de Neubauer. Importantísimo aquí, usa el líquido de Turk, ¿sí? Antes. Sí. Acá en el citológico, fíjense en lo que es el diferencial, post-centrifugación, vamos a tomar del pellet, acá fotos, cómo se puede llegar a ver si es que colorean con Giemsa, en este caso es Giemsa, nosotros en el tenemos nada más para diferenciar la célula del predominio. Pero fíjense, acá en el infiltrado inflamatorio agudo, compuesto fundamentalmente dice, por polimorfos nucleares, fíjense todos los polimorfos nucleares que tenemos. Acá en una meningitis fúngica tenemos polimorfos también sobre un fondo que es como mucoide. Y en las infecciones parasitarias, predominantemente los eosinófilos. ¿Sí? Bueno, estas son las otras determinaciones, las que podemos utilizar en forma complementaria. Bueno, esta es importante, en realidad la vamos a hacer en el laboratorio porque marca celularidad, inflamación, lisis, ¿sí? El ácido láctico, como bien lo explicó Mariela también, el ADA, adenosin desaminasa, que es para utilidad diagnóstica en tuberculosis, en meningitis tuberculosa, perdón, y la BRDL para ¿sí? Acá sí nos detenemos a ver cómo sería lo normal en el laboratorio, que esto nos va a ayudar para la hora de la confección del informe. Aspecto límpido, color incoloro como cristal de roca, sangre no contiene, coágulo no presenta. En el químico la glucosa va a ser aproximadamente el 60 al 70% de la glucosa plasmática, las proteínas de 20 a 45 miligramos de cilindro. En el citológico, bueno, sabemos que es de 0 a 5 en el adulto, células por microlitro, y en los niños de 0 a 10. ¿Sí? En el diferencial vamos a informar el predominio de las células mononucleares que cambia en los adultos y en los niños. En los adultos va a ser un predominio linfocitario y en los niños ¿sí? ¿Alguna duda con respecto al informe? El recuento se informa por más que el... Yo tengo una duda. Sí. Ahí en lo que sería el color, si obtengo un color distinto en post-centrifugación, ¿lo pongo ahí también? en Sí, ese por color? supuesto, esto es lo normal. Se aclara, Bien. se aclara el color post centrifugación. Ah, y se pone, sí, sí, sí. O a veces pueden poner Y va ahí no pre. en observaciones. No, ahí junto con el color.
Y porque si no, el médico va a decir, yo te daba un líquido rojo y me está informando en color. Claro, entonces se aclara. A veces se puede aclarar el pre y el post. Pre, centrifugación, color, post e incolor. Ahora si es incoloro no hace falta hacer esa aclaración porque se supone que post centrifugación es el mismo color, ¿se entiende por qué? Sí, sí. Chicos, por dentro de eso no, pero volvela. No solamente, y estoy viendo la redacción, que no solamente hay que hacer un informe que sea correcto, que sea interpretado por los médicos bioquímicos, sino respetar todos los acentos, porque me gustó examen físico, químico, citológico, examen, entonces acostúmbrense por favor poner los acentos, porque en los parciales parece que no existen. Y es importante no solamente presentar un informe, sino que ese informe esté bien redactado. Y aparte porque no solamente en la parte escrita, sino también en la mesada, es reflejo de su trabajo. Entonces, si yo quiero que vean que estoy haciéndolo bien, lo tengo que mostrar también de la mejor manera. Y eso les digo en el práctico, a veces ustedes me escriben en papelito así chiquitito. Eso no está bueno, digamos, porque eso refleja lo que ustedes saben. Entonces, correcto, escrito, en un papel claro. Y en la mesada también, ¿no? En la mesada también, que sea reflejo de su trabajo. Bueno, eso es importante también. Me gustaría que para mañana, que ya arrancamos los prácticos, puedan entrar a esos insertos que les puse, que son los que vamos a trabajar en el laboratorio, o sea que agilicemos lo que sería la metodología, la lectura en los espectros, que sepan a qué longitud de onda, cuánto tiempo de estabilidad tenemos entre una determinación y otra, ¿sí? Porque no solamente es importante que aprendan el tema, sino también que aprendan a manejarse en el laboratorio y puedan optimizar sus tiempos en el laboratorio, porque en la vida real les va a pasar eso. Le va a llegar un líquido, de repente ustedes tienen que saber cómo proceder, sí, pero también optimizar sus tiempos, saber que tienen que prender el baño María, si van a necesitar poner el baño María, prender el espectro por lo que decía la profesora Caro. Que haciendo acotación a eso, la profesora Caro ha hecho mucho hincapié en que eso es re importante para el líquido. Eso es re importante para todo, para todo, no es solamente siempre. líquido. O sea, Tal cual. nosotros la fase preanalítica la tenemos que tener perfectamente aceitada. El espectro en condiciones, sea una muestra de suero, sea una muestra de orina, sea lo que sea. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Y las cubetas, todo en perfecto estado. Sí. La parte LEC, todo, No porque es que eso... sea específico para el líquido, sino para el trabajo diario. Sí, No entren al laboratorio, esperando que tenga una muestra para prender el equipo, sino que el equipo ya está prendido cuando... Nosotros lo hacemos antes, nosotros llegamos antes que ustedes y hacemos toda esa Y cualquier fase de laboratorio, preparación. hospitalario, privado, Sí. no es que no se está esperando la muestra para poner el equipo en funcionamiento. Exacto. No, y algo que es importante también, que hemos hablado muchísimo sobre todo encima, el tema de optimizar nuestros tiempos, ¿no? De ser eficientes en el tiempo, trabajar bien y ser eficientes. Como nos dicen, sí, nos tenemos un montón de determinaciones que hacer y tenemos que elegir en qué momento hacer cada una, en qué momento vamos a incubar, cuánto tiempo tenemos desde la incubación a otra y podemos optimizar ese tiempo, sí, para hacer la otra encima en el medio mientras se incuba la otra. Entonces, todo eso también forma parte de bioquímica clínica 3 y de todo lo que están transitando en esta última etapa, ya cerca de ser profesional. ¿Sí? ¿Alguna cosa con respecto al práctico? No, está hermoso, Bueno. hermoso el libro, me gustó mucho. Y esta vuelta, por lo menos, alguna vocecita se escuchó. Algo, no escuchaba, algo. Pero bueno, sí, por ahí.